Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva sección que vamos a intentar realizar, a lo mejor en alguna ocasión pues no se puede hacer, pero vamos a intentar realizar todos los lunes post Gran Premio. En este vídeo intentaremos analizar de una forma más extensa, de una forma más detallada y de una forma más calmada todos los grandes premios y todos los circuitos y cómo ha sido la carrera y una opinión también que puedo llegar a dar yo. Va a ser un vídeo más también opinativo en el cual os traigo también algunas declaraciones y va a ser de todos y cada uno de los equipos. Obviamente de los equipos de la zona pues baja pues vamos a detallar menos, pero es la intención acerca de todo esto. Es algo que no hemos hecho en los 2 años completos, 2 temporadas completas pasadas que llevamos ya retransmitiendo aquí la Fórmula 1. Lo hemos hecho dependiendo del circuito en uno u otro, ya de por sí. Mis resúmenes, por ejemplo, no son tampoco los resúmenes habituales, pero en este vídeo, pues en este caso vamos a intentar hacer esto de una forma más extensa. No sé cuánto durará este vídeo y tampoco tengo una duración prefijada. Antes de nada, si queréis ir a ver un equipo en específico, tenéis en la descripción el enlace, el índice que podéis ir a dependiendo de donde queráis. Vamos a ir por el orden, sobre todo por el orden de clasificación, más o menos como quedaron un poco, también es el orden que yo he querido, pero bueno, más o menos va a ser ese orden, el orden de clasificación y el orden que más o menos quedaron en esa carrera. Vamos a ir juntándolos, por supuesto, también por equipos como estoy comentando, así que ya vamos a comenzar con este vídeo. No me voy a detener más con la introducción y en sí, antes de comenzar en sí con el vídeo, con los equipos, voy a detenerme en hablar de la carrera. Fue un gran premio, el Gran Premio de Bahrein, que mucha gente está diciendo que, bueno, fue bueno por lo de Fernando Alonso. Yo diría que no. Y me explico, por supuesto, Fernando Alonso hizo gran parte para que este Gran Premio fuese bueno, no porque sea Fernando Alonso, sino por la hazaña que hace Fernando Alonso de salir en quinta posición, caer hasta la séptima, adelantar los puestos de Mercedes, llegar hasta el puesto de Carlos Sainz también e incluso acabar llegando a lograr entrar en el podio. Pero en sí la carrera fue bastante buena, sobre todo si quitamos a los dos Red Bull, porque los dos Red Bull estuvieron sobrados y ahora hablaremos en específico acerca de Red Bull. Pero fue una carrera bastante buena, fue una carrera con mucha igualdad, sobre todo en la zona media. La zona media ha estado todos muy igualados durante muchísimo tiempo, estuvieron prácticamente todos en zona de DRS con muy poca diferencia y eso nos deja ver que la zona media este año por lo menos parece que está bastante igualada. Y si a eso contamos que es la confirmación después de este circuito que hay 4 equipos en la zona alta, los puestos para puntos son muy pocos. Este fin de semana ha habido 3 porque Leclerc abandona, pero si no hay ningún abandono hay solo 2 puestos de puntos. Cuidado porque va a ser muy complicado entrar en puntos esta temporada, por, como digo, toda la igualdad que por lo menos han mostrado. Además, esto os estoy diciendo en carrera, pero en clasificación, recordamos, lo he dicho en varias ocasiones en este canal, que había 1,5 segundos, 1,6 de diferencia en la Q1 entre el tiempo del primer clasificado y el tiempo del último. 1,6 segundos. Por supuesto, el tiempo de Q3 fue mejor porque la pista fue mejorando, pero si nos ceñimos a igualdad de condiciones fue 1,6 segundos aproximadamente. Es decir, hay una igualdad tremenda este año y yo ya lo he dicho en la frase esta que ya le he dicho en algún momento en este canal en este fin de semana. El nuevo reglamento se realizó para momentos como este y es lo que hemos estado diciendo y hay una igualdad tremenda. Ya antes de pasar ya directamente a los equipos, vamos a mirar cómo van los campeonatos y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues este es el campeonato de pilotos con un Max Verstappen que ganó la carrera y lidera con esos 25 puntos. Al final el campeonato de pilotos pues es como quedaron literalmente los 10 primeros pilotos que son los únicos que tienen puntos. Destacable, pues bueno, que está Alexander Albon ahí o que vemos a un Valtteri Bottas con hasta 4 puntos. Y este es el mundial de... Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues este es el Mundial de Constructores. Esto sí que es algo más destacable. Red Bull primero, creo que va a ser tónica habitual lo que vamos a ver esta temporada. Pero vemos a un Aston Martin segundo. Aston Martin que empezó el año pasado siendo el último equipo. Ya ahora mismo están en segunda posición. Por supuesto, veremos cómo se desarrolla toda la temporada, pero están en ese segundo puesto, sobre todo destacable. Aston Martin el año pasado acaba con 55 puntos, un poco más de 50 puntos. Este año ya tienen 23 después de la primera carrera, es decir, les faltan tan solo 30 y pico puntos para igualar lo que hicieron el año pasado. Es que es una hazaña impresionante lo que ha hecho Aston Martin. Vemos a un Mercedes con 16 puntos, Ferrari que tan solo acumula los puntos de Carlos Sainz después del abandono de Leclerc, un Alfa Romeo que está ahí con 4 puntos, Alpine que se salvó más o menos, pero hay que hablar muy duro de Alpine, Williams que es el último equipo con puntos y ya como comenzábamos también en el resumen, pues les vemos que ya tienen incluso un punto, y Alfa Tauri, Haas y McLaren, que son los equipos que no tienen puntos. Así que ahora ya sí, vamos a comenzar dependiendo del equipo, y como hemos comentado, pues como os he dicho, también tenéis el índice por si queréis saltaros a algún equipo o no. Así que vamos a comenzar. Comenzamos, como no, por el equipo Red Bull. Poco podemos decir en realidad en esta parte del vídeo, en esta sección del equipo Red Bull,
porque ya la carrera lo dice todo. En una carrera en la que hemos visto una carrera muy buena, Red Bull se ha mostrado imparables. Max Verstappen en las primeras vueltas ya le sacaba como 10 segundos, 5 segundos en pocas vueltas y luego ya fue creciendo esa distancia a esos 10 segundos. Le ha sacado 10 segundos a Sergio Pérez. Sergio Pérez acaba con 20 segundos de ventaja con Fernando Alonso, que es el tercero. Que Leclerc estaba más cerca, sí, pero luego hablaremos sobre todo con Aston Martin, porque ahí hay una cosa que comentaros, pero no hubiera acabado tan lejos Alonso de Leclerc. Es decir, que no hubiera acabado tampoco Leclerc muy lejos de esos 20 segundos de diferencia con Sergio Pérez, que es segundo, que Sergio Pérez pierde mucho tiempo en la salida y de estar detrás de Charles Leclerc. Si no, a lo mejor podría haber ascendido a más o menos la misma distancia que la que tiene Red Bull. Y a todo esto hay que comentar que lo que se está informando, lo que ha informado Automotor Un Sport, es que Red Bull, después de la segunda parada, cuando ya están los dos Red Bull primero y segundo, cuando ya se ven con muchísima ventaja, Red Bull les pide a sus pilotos que pongan un mapa motor más bajo. Es decir, podrían haber ido incluso más fuerte. Lo que se está comentando es que en este circuito, por lo menos, podrían haber ido un segundo por vuelta más rápido de lo que fueron ya de por sí. Entonces, Red Bull está imparable. Os traigo declaraciones de George Russell, el cual ha dicho que este año no hay nadie que vaya a poder competir con Red Bull y que van a ganar todas las carreras, ha comentado. Eso es muy complicado porque al final siempre pueden pasar cosas, pero bueno, es lo que dice George Russell, que van a ganar todas las carreras. Y ya sabemos, veníamos de un comienzo de fin de semana en el que se hablaba de si era ilegal o no, que bueno, yo ya os dije que no les iban a descalificar, que había gente diciéndoles descalifican, pues no, no les iban a descalificar, pero se hablaba de esa altura que al parecer estarían por debajo de la altura mínima. Si es verdad, llega a ser verdad, da igual, porque les hemos visto, porque ya de por sí en este circuito lo tendrían que haber subido y les hemos visto la superioridad que tienen. Un RB18 llevado al extremo, convertido en un RB19, y es que no tiene rival. La maquinaria que han hecho los de Adrian Newey, la maquinaria que han hecho Red Bull, es espectacular y les vemos ahí, pues imparables han estado en el día de hoy. Obviamente todo esto puede cambiar dependiendo del circuito, dependiendo de lo favorable que sea, pero es que se puede venir un año súper dominado por el equipo Red Bull. Han comenzado de la mejor manera posible con un doblete. No empezar con un doblete te asegura el éxito, y si no, que se lo pregunten a Ferrari, pero obviamente no es ni siquiera el mismo caso que tuvo el equipo Ferrari. Que no te lo asegura, como te estoy diciendo, pero bueno, empiezan un año súper dominado, empiezan un año en el que empiezan muy fuerte, empiezan más fuerte incluso de cómo acabaron el año pasado. Y además es que sus rivales empiezan más flojos de cómo lo acabaron el año pasado. Es decir, ellos empiezan mejor, sus rivales empiezan peor. Su rival más cercano este fin de semana ha sido incluso Aston Martin. Entonces todo eso hace que podamos llegar a ver un inicio por lo menos de temporada muy dominado y un año completo súper dominado. Sergio Pérez tuvo un mal comienzo, perdiendo incluso posición con Charles Leclerc. Le costó adelantar, porque además se notó mucho, luego lo haremos con Charles Leclerc, pero se notó mucho que Leclerc se había guardado un juego de neumáticos blandos nuevo, por lo tanto se notó mucho ahí la superioridad a principio de carrera que tuvo Leclerc con Sergio Pérez, el cual no conseguía adelantarle, pero luego los neumáticos de Leclerc se fueron viniendo abajo y Sergio Pérez, después de la primera parada, no tuvo ningún rival, básicamente fue un pasajero. Charles Leclerc en ese adelantamiento no pudo hacer nada. Sergio Pérez pasó el segundo y ya pues obviamente la distancia que decimos. Sergio Pérez en ese tiempo perdió 10 segundos con su compañero de equipo y esa distancia se mantuvo más o menos, creo que acabaron a 11 segundos y se mantuvo durante toda la carrera, incluso como os he comentado, llegando a poner mapas de motor más bajo para no desgastar tanto el motor y así poder guardar incluso motores, lo que ha estado haciendo Honda, lo que ha estado haciendo Red Bull en este fin de semana. La verdad, lo único que podemos destacar de aquí, que Red Bull tiene poca curva más de desarrollo a partir de aquí, un poco desarrollo más pueden hacer, un poco más progreso, porque al final son el equipo que quedaron primeros el año pasado, por lo tanto tienes menos horas de desarrollo aerodinámico, menos horas de túnel de viento básicamente, porque son para lo que se utilizan, y además si a todo eso se le suma la sanción que tuvieron, pues obviamente tienen algo menos, pero es lo poco que podemos decir. Lo que se está diciendo es que Red Bull le quedan pocas horas, poquísimas horas. Por ejemplo, se dice que a Aston Martin le quedan muchísimas más todavía, pero en el caso de Red Bull quedan pocas. Pero es lo único que podemos decir, que a lo mejor Red Bull puede mejorar poco. Pero es lo único que os puedo decir para intentar decir que no va a ser un año súper dominado del equipo Red Bull. Impresionante Red Bull, imparables una vez más. Y la maquinaria que hizo Adrian Newey, como digo, para 2022 sigue funcionando en 2023. Sigue siendo además, como digo, inspiración para el resto de equipos. Al final es el diseño que hemos visto que ha sido triunfador y otros equipos pues se lo están copiando. Ahora también hablaremos acerca de ello, pero Red Bull
imparables, les ha dado exactamente igual cualquier otra cosa, no han tenido rival, un ritmo espectacular, sin prácticamente degradación, que no empezaron a perder tiempo como sí que lo hicieron Ferrari o incluso también Mercedes, que también hablaremos de ello. Así que poco más podemos comentar del equipo Red Bull. Vamos allá con el equipo Aston Martin, el segundo equipo, tal y como ha dicho también Fernando Alonso, como se lo estuvo diciendo a sus ingenieros cuando acabó la carrera. Una carrera espectacular lo de Aston Martin, vamos a hablar en detalle, pero desde luego el segundo mejor equipo, por lo menos por ahora, hasta que se demuestre lo contrario. Un equipo que se ha demostrado muy veloz en cuanto a ritmo de carrera, lo comentábamos aquí en este canal, que el ritmo de clasificación era en lo que peor iban por lo que se había mostrado, pero el ritmo de carrera iba muy bien y efectivamente así han sido. Por lo menos sí que esto sí que es seguro. Sabemos que Aston Martin va a funcionar muy bien en circuitos que castigan más los neumáticos traseros. Circuitos donde Ferrari, por ejemplo, desde ya el año pasado se mostraron que iban peor. Pero en este caso, por ejemplo, Aston Martin se ha mostrado muy fuerte. Circuitos de este estilo, pues habrá que ver, por ejemplo, Arabia Saudí es justo al contrario. Arabia Saudí castiga más los neumáticos delanteros. Y ahí veremos si Aston Martin es tan completo que no tiene esa degradación ni en los delanteros, o es solo con los neumáticos traseros. Yo os diría que va a pasar igual que Bahrein. Obviamente ya es otra cosa es que se adapten mejor o peor, porque también una cosa que hemos sacado en conclusión es que a Aston Martin les va muy bien las tramos de curvas lentas, porque es donde mejor lo han sacado, porque en las vueltas es donde se mostraba que más tiempo ganaban con respecto al resto. Entonces, Arabia Saudí, por ejemplo, también es justo al contrario. Entonces va a ser muy interesante ver dónde están en Arabia Saudí. Pero desde luego, el segundo mejor equipo, un ritmo vertiginoso, la degradación de neumáticos no está y la carrera que hizo Fernando Alonso fue espectacular. Adelantamientos que eran difíciles de una forma fácil. El adelantamiento que le hace a Lewis Hamilton en la curva más complicada del circuito por el interior, engañándole pareciendo que iba a irse por el exterior, es espectacular. Y Fernando Alonso, que tuvo todas las complicaciones del mundo, acaba incluso en el podio. Un Fernando Alonso que empieza la carrera siendo golpeado por su propio compañero de equipo y eso le hace perder 2 posiciones. Pierde tiempo incluso con los Mercedes y en las primeras vueltas no consigue recuperarles. Pero ya a partir de ahí cambia el chip, empieza a conseguir ganarle tiempo a George Russell, finalmente le consigue ganar la partida y la adelanta. Luego también tienen esa pelea por boxes que se tiene que defender. Ahí también incluso Fernando Alonso pierde tiempo. Se tiene que defender de un posible undercut, por lo tanto tiene que volver a entrar en boxes. Ya acaba consiguiendo, no pierde la posición y acaba consiguiendo llegar a Lewis Hamilton. Le pasa por un adelantamiento bestial el que hace Fernando Alonso a Lewis Hamilton y luego ya se pone la mirada en Carlos Sainz. Llega en nada de tiempo, pasa a Carlos Sainz con muchísima facilidad y acaba consiguiendo ese tercer puesto gracias también al abandono de Leclerc. Un abandono de Leclerc que lo que han ido sacando en cuanto a tiempos, el tiempo que estaba perdiendo Charles Leclerc hubiera sido suficiente para que Fernando Alonso, incluso sin abandonar, lo que se está comentando, estimaciones, que obviamente luego puede ser verdad o no, pudiera incluso haber llegado. O sea, no se sabe si Fernando Alonso podría haber llegado o no, si Leclerc no hubiera abandonado, pero la estimación es que podría haber llegado perfectamente si el ritmo de Fernando Alonso hubiera sido similar a los stints anteriores y el ritmo de Leclerc hubiera seguido como estaba siendo. Entonces, luego incluso Fernando Alonso, cuando ya ha adelantado a Carlos Sainz, pregunta por radio cómo van por atrás, por si puede frenar, que estaba sin pisar los pianos porque no se la quería jugar. Una alegría inmensa, es el mejor coche que ha tenido Fernando Alonso desde por lo menos el año 2012, año donde compitió por el Mundial. Lo hemos comentado durante todo este fin de semana, datos que ya había, y es que es el mejor monoplaza. Él comentó cuando estaba todavía conduciéndolo en pista, cuando estaba que era un coche que era muy lovely para conducir, es lo que comentó. E incluso, como digo, él mismo dijo que han hecho el segundo mejor equipo. Es espectacular e incluso ha cambiado la cara. Es decir, Fernando Alonso ha querido seguir manteniendo los pies en el suelo y decir que no van a sacar valoraciones completas hasta que por lo menos veamos los 3 primeros circuitos. Y es muy interesante decir eso por lo que yo os estaba diciendo. Arabia Saudí es un circuito muy diferente a Bahrein. Entonces será muy interesante ver si en Arabia Saudí siguen más o menos al mismo ritmo. Quizá pueden dar un pequeño paso atrás. Van a seguir en la zona alta. No os penséis que no. Ahora no penséis que estamos vendiendo a moto de que van a... No, por supuesto, Aston Martin va a seguir en la zona alta. Aston Martin está en la zona alta y dependerá obviamente del circuito, pues puede ser un poco más bajo o un poco más arriba. Podría ser perfectamente. Yo no lo descartaría. Y como digo, les ha cambiado un poco la cara en ese sentido, que pese a que siguen diciendo lo de las 3 carreras, ya hemos visto a un Fernando Alonso decir, hemos conseguido el podio 99, 99 podios para Fernando Alonso. Lo que ha dicho es, vamos de lleno por el podio número 100 y como que confirma que este año va a llegar, yo creo que está bastante claro y ya piensa en ganar. Ya ha hablado obviamente de la 33 e incluso ha hablado de competir el Mundial. Incluso Max Verstappen lo ha comentado también, que no va a ser este año, es lo que ha comentado Fernando Alonso, pero quién sabe el año que viene. Y Max Verstappen ha comentado que desde luego le encantaría competir contra él.
ya piensan en desafiar a Red Bull, ya le hemos visto, sobre todo me parece muy interesante y es lo que yo he comentado también durante el día de ayer, la cara de Fernando Alonso se nota muy claramente que el podio de ayer no es como el podio de Qatar. Ese podio de Qatar ocurre por infortunios de otros y porque ese circuito se le daba bien al Alpine y acaba cosiendo el podio. Pero es un podio que sabes que no se va a repetir en circunstancias normales. La cara que tenía Fernando Alonso en el podio en el día de ayer es claro orgullo por su equipo porque de verdad están ahí, de verdad están en una posición de podio por méritos propios y de verdad pueden conseguir volver al podio en esta misma temporada. Y ya está pensando incluso en la victoria 33, es lo que él mismo ha comentado. Más allá de ahí, también comentaros que el ritmo de Aston Martin, lo he comentado durante todo este fin de semana, se demuestra por Lance Stroll. Lance Stroll, que hace 2 semanas estuvo en el hospital porque le acababan de operar. Un Lance Stroll que este mismo fin de semana incluso ha tenido dificultades, lo vimos en libres para completar los libres porque no podía más, porque le dolían mucho las muñecas ya, porque incluso tenía que usar la otra muñeca para girar el volante. Y Lance Stroll ha quedado por delante de George Russell, que George Russell no es un mal piloto, y ha quedado por delante de George Russell adelantándole en pista con más ritmo y sin que le pudiera pillar George Russell. Eso es la demostración de que el Aston Martin de verdad tiene un ritmo muy bueno, la degradación de neumáticos es muy buena, la del Aston Martin, porque hemos visto a Mercedes y a Ferrari tener dificultades con ellos y Aston Martin todo lo contrario. Además, hay que comentar, bueno, la curva de desarrollo, lo que comentábamos con el Red Bull, que no tenía mucho, pues la curva de desarrollo de Aston Martin es muy grande. Hay que recordar que Aston Martin el año pasado es el 7º equipo. ¿Esto qué significa? Que todavía se está comentando que todavía tienen un 50% de horas disponibles para desarrollo aerodinámico, porque el año pasado quedaron muy abajo y este año todavía tienen mucho, que el Red Bull, os he dicho que van pelados, Aston Martin todavía tiene mucho desarrollo por delante, así que veremos si lo utilizan bien, pero podría llegar a ser una mejoría bastante grande. Si tiene un 50% de todavía horas disponibles, es mucho desarrollo el que puede hacer Aston Martin desde un punto de partida muy bueno, como hemos comentado. Los rivales han alabado obviamente al equipo Aston Martin e incluso Sergio Pérez y también Helmut Marko han bromeado con que este Aston Martin es el tercer Red Bull. Sergio Pérez incluso dijo en rueda de prensa que estaba muy bien ver a 3 Red Bull en lo alto. Helmut Marko incluso ha comentado que obviamente Dan Fallows, que antes pertenecía al equipo Red Bull, pues tiene buena memoria, como lo hemos podido ver y hemos visto a un Red Bull o un Aston Martin muy parecido al Red Bull y así les ha ido de bien en este inicio de temporada. También todo esto hay que comentar que luego desde Mercedes están diciendo que es un Mercedes desarrollado. Vamos, yo no sé qué pareció le ven al Mercedes, al Red Bull sí que te digo obviamente que se parece bastante, pero como digo, pues se está comentando acerca de eso, que Falus obviamente tiene buena memoria. Yo ya no diría en sí que tiene buena memoria, sino que bueno, pues ha hecho las cosas obviamente de mejor manera posible, pero sí que es verdad que se parece bastante al Red Bull y es lo que tiene al final. Y si luego pues Dan Falus es muy bueno como lo hemos visto, que ya al final Red Bull también lo sabía, pues les hemos visto ahí. Entonces, desde luego se viene un futuro muy brillante con el equipo Aston Martin este año. Tenemos un nuevo equipo en la zona alta, un nuevo equipo para desafiar a los equipos de la zona alta, algo que no hemos visto desde hace muchísimos años. El último equipo fuera de los Mercedes, Red Bull y Ferrari que ha estado en la zona alta, podemos decir que es McLaren desde 2012, sobre todo, que ahí sí que compitieron en el Mundial. Años venideros también compitieron un poco, pero no tanto. Entonces nos tenemos que remontar hasta entonces. Se viene un año muy bueno, se viene un año que todavía Aston Martin puede mejorar bastante, es un punto de partida muy bueno. Fernando Alonso está tercero en el Mundial, como hemos visto ya en este vídeo. Es espectacular lo que se puede venir, es espectacular lo que ha hecho Aston Martin, que lo han comentado incluso desde Aston Martin, que esto es algo que hace 8 meses ellos mismos no se esperaban tampoco estar tan arriba. Yo me creo realmente que su objetivo al principio de temporada fuese el que decían, que era ser primero del resto. Es algo que yo comentaba, que ser primero del resto, ser el cuarto equipo, era ya haber dado un salto de calidad enorme y muy buen salto para años venideros. Ahora mismo, hasta que por lo menos se demuestre lo contrario o que los desarrollos les bajen, son el segundo equipo. Entonces veremos qué es lo que acaba pasando, pero desde luego un futuro brillante en Aston Martin con un Fernando Alonso que ha vuelto, o mejor dicho, nunca se fue. Por parte del equipo Ferrari, poco podemos comentar. La verdad que obviamente el ritmo de clasificación pues sigue siendo muy bueno, como habíamos comentado que iba a serlo, como yo os comenté, por ejemplo, en los entrenamientos libres, y a mí había gente en el canal que me decía, ¿qué te dice que Ferrari iba a tener un ritmo bueno de clasificación? Pues te lo dice obviamente todo el año anterior y todo lo que hemos podido ver en los libres y en los entrenamientos de pretemporada. Pero luego también obviamente lo que nos habían dicho en esos libres y lo que nos habían dicho en esos test de pretemporada es que el ritmo de carrera
iba a flaquear un poco y sobre todo se había visto un Aston Martin con buen ritmo que ya lo veníamos avisando. Y efectivamente, ritmo de carrera un desastre, sobre todo por el problema de la degradación. Leclerc tuvo un buen inicio de carrera, sobre todo como he comentado antes, se notó mucho ese neumático blando nuevo que tenía para poder pasar a Sergio Pérez y sobre todo para poder aguantarle durante las primeras vueltas, lo que hizo también a Sergio Pérez perder tiempo con su compañero de equipo, pero a partir de esas primeras vueltas y Sainz desde el principio sufrieron bastante, en especial Carlos Sainz, quien tuvo un ritmo de carrera desde el inicio bastante pobre y sufriendo bastante con la degradación. Pero ese es el problema. Ferrari tiene ese problema de degradación, que degradan muchísimo. Vimos a un Carlos Sainz muy lento, pero lo que os estoy comentando es que no era descabellado que Charles Leclerc hubiera incluso perdido la posición con Alonso, porque el ritmo de carrera de Leclerc era muy bajo y la degradación muy alta y perdían muchísimo tiempo. Son mejores por lo menos por ahora que Mercedes, pero el ritmo de carrera tienen que mejorarlo, la degradación, por lo menos eso ya lo veníamos sabiendo desde el año pasado, pero por lo menos sabemos que en los circuitos donde degrada más, donde castigan más los neumáticos traseros, pues Ferrari va súper mal. Además de todo esto, mantienen los problemas de fiabilidad. Hemos visto un Charles Leclerc tenía que cambiar, tenía su centralita eléctrica y la tuvo que cambiar antes de la carrera porque ya les estaba dando problemas y ese mismo componente es el que era nuevo, que lo habían tenido que cambiar, es el que ha hecho el abandono de Charles Leclerc. Siguen manteniendo algunos problemas de fiabilidad, es algo que tendrán que solucionar. Ya está confirmado que es de la parte eléctrica ese motor. El motor de Leclerc se puede seguir utilizando, pero esa centralita pues tendrán que observarla. Y ya tenían que observar la primera que habían usado durante los libres y durante la clasificación y ahora tienen que usar también la de la carrera, tienen que observarla. Veremos si en estas 2 semanas pueden hacerlo bien, pero es que esa centralita eléctrica solo hay solo puedes usar 2, si no ya empiezas a sancionar. Empezar a sancionar en la segunda carrera sería espectacular, obviamente, pero bueno, espectacularmente mal. Así que veremos qué es lo que pasa con Ferrari, pero un inicio desastroso. Por supuesto pueden seguir mejorando, pero el año pasado empezaron muy bien y acabaron mal. Este año empiezan mal, pues no sé yo qué decirte. Entonces están muy lejos. Ritmo de clasificación sigue siendo muy competitivo hasta el punto de estar al ritmo de Russell, no, de Red Bull. Es igual que el año pasado, como acabaron el año pasado, lo único que en ritmo de carrera incluso más lejos. Ritmo de clasificación más o menos al ritmo de Red Bull, por delante incluso de Aston Martin es lo que han estado, ritmo de carrera por detrás de Aston Martin. Y hay que comentar que Fernando Alonso tiene ese problema con que es golpeado por Lance Stroll y pierde posición con los dos Mercedes y tiene luego que recuperar ese tiempo y recuperar esas posiciones. Y si no llega a ser por eso, yo creo que Alonso se come rápidamente a Sainz y hubiera estado incluso en mejor posición para haberse comido a Leclerc mucho antes. Entonces, Ferrari de verdad tiene que ya mejorar estos problemas porque si no, Ferrari sigue muy abajo. Y como Ferrari, pues también les ha ocurrido lo mismo al equipo Mercedes. Ha sido una realidad que no tienen ritmo, ya les hemos visto durante todo este fin de semana. En ritmo de clasificación les pasa más o menos parecido, sí que se acercan un poco más, pero ritmo de carrera Mercedes no. Y además han sufrido por degradación en este circuito, algo que Mercedes, por ejemplo, el año pasado no pasaba, pero sí que en este circuito han sufrido bastante degradación. Vimos a un Hamilton quejarse ya muy pronto de los neumáticos y a un Russell que le pasó lo mismo, incluso Russell perdiendo posición finalmente con las Stroll. Russell estuvo incluso batallando en varias ocasiones con Valtteri Bottas, que bueno, ese es otro tema, y un Hamilton que pues tuvo problemas de degradación, fue pasado por Fernando Alonso incluso. Gracias a Fernando Alonso acabó consiguiendo llegar a Carlos Sainz y luego fue perdiendo incluso tiempo con Carlos Sainz. Entonces, bastantes problemas de Mercedes que están admitiendo que se han equivocado de diseño. Es un paso atrás bastante grande y ya admiten que el año pasado siguieron enfocados en intentar que funcionara el diseño sin pontones e incluso decían que no lo iban a cambiar, que ellos estaban convencidos de que ese era el diseño ganador, que lo iban a hacer funcionar y que iban a conseguir solventar los problemas. Unos problemas que ellos comentaban que no venía por ese diseño sin pontones, que era al final el porpoising, era uno de los equipos que más porpoising tenía y luego eso les generaba unas pérdidas de aerodinámica y unas pérdidas en cuanto a tiempo muy grandes. Cuando más o menos pudieron ir solucionándolo a final de temporada e ir entendiendo mejor el monoplaza, les vimos acercarse mucho más. Pero en este inicio de temporada se esperaba un mejor Mercedes y finalmente obviamente no es así. Y ya están admitiendo que obviamente se equivocaron de diseño, se equivocaron de filosofía y que es muy probable que vuelvan a un diseño con pontones. Eso obviamente Red Bull vemos que es un diseño con muchísimo pontón y les funciona de maravilla. Si Mercedes es un diseño con pontones minimalistas, pontones que no hay básicamente, y no les acaba funcionando. Toto Wolff ya ha hablado lo ha dicho abiertamente que se han equivocado, obviamente, que ya admiten su error, que intentaron hacerlo funcionar, que durante este invierno han trabajado muy duro para hacer funcionar este diseño sin pontones y no les ha salido y ya admite que lo van a tener que cambiar. Se está especulando cuándo será que veremos un Mercedes con pontones. No debería ser tampoco tan difícil hacer ese cambio de diseño. Creo que hay otras novedades aerodinámicas que debe ser más complicado que en sí
poner un pontón, pero claro, sí que esas novedades... Pones pontón, pero tienes que hacer alguna novedad aerodinámica para ir algo mejor. Si no, a lo mejor la primera carrera pues vas un poco peor también. ¿Cuándo podría ser esto? Pues bueno, se ha especulado que podría ser incluso en los dos próximos grandes premios. Se ha hablado de Arabia Saudí, se ha hablado más fuerte de Australia, pero sobre todo se habla que será después del parón de abril, que sabemos que en abril hay un parón, por así decirlo, más o menos. Un parón que ahí hay 3 semanas sin carrera, no es un parón aposta, es un parón que justo coincidía China y como China salió del calendario, pues hay 3 semanas ahí que no se va a correr y ahí es donde se especula realmente que Mercedes podría volver a tener pontones. Pero desde luego es un paso atrás bastante grande. Creo que Mercedes es uno de esos equipos que han demostrado que pueden resurgir de sus cenizas porque empiezan desde un mejor punto de partida de lo que empezaron el año pasado. El año pasado al final estaban cerca de la zona baja, estaban cerca de Alfa Romeo, que Alfa Romeo más o menos este circuito también hablaremos acerca de ellos, pero han estado incluso cerca de Mercedes también, pero en sí estaban cerca de esa zona media de Alfa Romeo, de Alpine, de esos equipos que estuvieron en la zona media desde el principio de temporada de la temporada pasada. Este año están más cerca de la zona alta, pero obviamente es un mejor punto de partida, pero obviamente es un punto de partida peor en el cual acabaron 2022. Lo que he comentado, Mercedes y Ferrari empiezan en un punto de partida inferior a donde en sí lo acabaron, ya no os estoy diciendo dónde empezaron, sino en sí donde acabaron 2022, este punto de partida es un punto inferior, pero obviamente pues pueden acabar en un punto superior si hacen bien las cosas. Así que veremos qué es lo que puede hacer el equipo Mercedes. Ya hemos comentado incluso también en este vídeo, pero por si os habéis saltado esa parte, que George Russell incluso ha llegado a decir que no hay nadie que vaya a poder competir con el equipo Red Bull esta temporada y que van a ganar todas las carreras. Eso es la opinión de George Russell. Lewis Hamilton incluso ha comentado que están en un mejor punto del que él creía, porque él incluso dijo que estaban peor que en 2022. Obviamente no es el caso, pero sí que hay muchas cosas que debe de mejorar el equipo de las flechas plateadas, que ya no son tan plateadas y que aún así siguen sin estar arriba. ¿Qué les ha pasado a Alpine y McLaren? La verdad que no nos los explicamos, sobre todo McLaren. Bueno, ya se podía ir viendo un poco que iban a dar un paso atrás bastante grande y vamos a comentar un poco qué es lo que les ha pasado y sobre todo también al equipo Alpine, obviamente, que los hemos juntado en este parte. Los dos competidores a ser el primero del resto en la temporada 2022 con grandísimos problemas en este comienzo de temporada 2023. Pierre Gasly ha sido el único piloto de los dos equipos que ha conseguido entrar en puntos, consiguió un 9º puesto, además muy destacable la carrera de Pierre Gasly consiguiendo recuperarse desde una posición muy baja, empezaba último, vamos, empezaba 20º, cayó en Q1, luego le quitaron un tiempo y por eso empezaba en última posición y se ha conseguido recuperar hasta acabar en ese 9º puesto, ¿no? 11 posiciones ha conseguido ganar el piloto francés en este debut con el equipo Alpine. Pero ya está, de los dos equipos que el año pasado fueron los primeros del resto, compitieron por ser el primero del resto y finalmente Alpine acabó en esa 4ª posición. Pierre Gasly ha sido el único piloto que ha conseguido entrar en puntos y por detrás incluso del Alfa Romeo de Valtteri Bottas y poco por delante del Williams de Alexander Albon, que es también quien ha entrado en puntos. Esteban Ocon, el otro piloto de Alpine, Mr. Penalizaciones este fin de semana. 3 penalizaciones ha tenido durante la carrera, horrible carrera que incluso finalmente acabaron retirando el monoplaza los franceses. Esteban Ocon empezó la carrera mal porque se posicionó mal en la parte de salida. Eso le provocó que recibiera una sanción de 5 segundos que tendría que ser servida en el momento de llegar a boxes. Realizó su parada y el equipo Alpine no realizó bien la parada. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Que finalmente Esteban Ocon recibió una sanción de 10 segundos porque le sumaron otros 5 segundos por no haber hecho bien esa parada. Si esto fuese poco, por si esto no fuese poco, Esteban Ocon al entrar en boxes se excedió en el límite de velocidad, por lo tanto recibió otra sanción de 5 segundos. 3 sanciones en el comienzo de carrera, además de un inicio de carrera que pese a estar en posiciones altas estaba siendo bastante malo y finalmente el equipo Alpine decidió retirar el monoplaza. Pero bueno, que por el equipo McLaren, si estamos hablando que Alpine tuvo problemas, el equipo McLaren incluso peor. Lando Norris tuvo muchísimos problemas replicando los problemas de 2022 y replicando los problemas que ya habíamos estado viendo durante sobre todo los test de pretemporada, que ya los hayamos comentado aquí, y llegó a realizar hasta 6 paradas. Lando Norris fue el único piloto en ser doblado hasta en 2 ocasiones y Lando Norris incluso acabó la carrera en última posición y acabó la carrera, pues no sé por qué decidieron finalmente acabar la carrera con él. Yo casi que hubiera retirado el monoplaza, pero desastre inicio de McLaren que en el otro box, en Oscar Piastri, más de lo mismo, incluso tuvo que abandonar por un problema eléctrico, pero no estaba siendo un buen comienzo. Sabemos que Oscar Piastri empezaba desde posiciones bajas, cayó en Q1, pero es que aún así no estaba siendo un buen comienzo y acabó teniendo esos problemas eléctricos que en su carrera de debut pues tuvo que abandonar. Desastre total de Alpine y McLaren. Alpine por lo menos se salva por esos 2 puntos que consiguió Pierre Gasly, pero McLaren horrible. Sobre todo, ¿qué hay que comentar? Bueno, el equipo Alpine
que muchas mejoras que iban a traer aquí, que habían comentado, ¿no? Que se iban a traer esas mejoras, que se habían estado ocultando en los test de pretemporada. Todo eso que comentaban, que las mejoras que traían era para confirmar que eran el tercer equipo, si no lo eran ya, eso es lo que estaban diciendo. Pues si son el tercer equipo se han quedado un poco lejos. Y por parte del equipo McLaren ha replicado los problemas que tuvieron en 2022 en el comienzo de temporada. Casualmente el comienzo de temporada se dio también en este circuito, unos problemas que también arrastraron en otro circuito del desierto que fue Arabia Saudí. Y en Abu Dhabi final de temporada no tuvieron tantísimos problemas, pero tampoco es que fueran demasiado bien. Entonces yo veo ahí, es algo que no veo comentar a nadie, yo veo ahí algo relacionado con siempre además tiene que ver con temperaturas de los frenos, de los neumáticos y eso provoca más problemas. Yo veo ahí un claro patrón en que los circuitos del desierto les van mal por lo que sea. McLaren ha replicado esos problemas, veremos en Arabia Saudí, pero yo sobre todo esperaría a ver en Australia porque les pasó lo mismo el año pasado. En Arabia Saudí y en Bahrein fueron mal y en Australia volvieron y estuvieron peleando por el primero del resto ya toda la temporada. Así que veremos si se repetirá lo mismo que en 2022 y para allá los próximos grandes premios, sobre todo en el Gran Premio de Australia, regresan. Y ya a partir de aquí, pues bueno, tenemos que hablar del resto de la parrilla. Vamos a hablar de los 4 equipos que nos han quedado, primero empezando por los equipos que también han conseguido entrar en puntos. Hubiera incluido aquí a Alpine y McLaren, pero bueno, por la gran cantidad de problemas que han tenido, quería incluirlos en un apartado aparte. Alfa Romeo, pues Alfa Romeo, un grandísimo debut, ya fue uno de los equipos que más sorprendió durante la pretemporada, como comentábamos, habían conseguido solucionar los problemas que por lo menos tuvieron en 2022 y empezaban en un punto de partida muy bueno. El año pasado empezaron en un punto de partida bueno, debido a que eran uno de los equipos que menos peso tenían, pero en cuanto fue pasando las carreras, pues fueron perdiendo esa ventaja y al final se acabó notando. Alfa Romeo empezaba en un buen punto y han tenido un gran debut con un Valtteri Bottas en ese octavo puesto. Empezaba fuera cayó en Q2, pero consiguió una muy buena salida, subiendo hasta ese octavo puesto, 4 posiciones que ganó y luego pues pudo aguantar el tipo, incluso estuvo compitiendo con los Mercedes, con Aston Martin también, con Fernando Alonso estuvo compitiendo, realizándoles un undercut y pasando a Alonso y tanto Alonso como George Russell, pero bueno, luego fue comido. También le pasó Lance Stroll y finalmente se mantuvo en ese octavo puesto. Aún así, es un muy buen comienzo de temporada para el equipo Alfa Romeo, que han dado un salto por lo menos por adelante, por lo menos este principio. Si consiguen mantenerlo, pues entonces estarán bien. Empiezan más o menos, yo os diría, en un punto de partida similar en cuanto a rendimiento, en cuanto a escalas al año pasado, lo único que tienen que mantenerlo, que no les pase como el año pasado. En parte por el equipo Williams, pues lo más destacable, ya tienen puntos. Williams era uno de los equipos que estaban predefinidos, así es decirlo, por la zona baja, por lo menos han conseguido entrar en puntos con un Alexander Albon que subió posiciones. También Logan Sargent, realizaron los dos una muy buena salida. Se subieron bastantes posiciones y finalmente Alexander Albon ha acabado en ese 10º puesto. Con esto consiguen ya sus primeros puntos y yo os estoy diciendo que va a ser una temporada en la que va a costar bastante entrar en puntos, salvo que pase problemas y haya muchos problemas y abandonos en la zona alta, porque si hay 4 equipos, esos 4 equipos en la zona alta acaparan ya los 8 primeros puestos, es decir, quedan solo 2 puestos de puntos, salvo que haya problemas. Este fin de semana ha habido 3 al final, para la zona media me estoy refiriendo. Entonces ya tener puntos pues es muy beneficioso, por lo menos ya ahora mismo no está siendo de los únicos equipos que no tienen puntos, que ya hemos visto que son McLaren, Alfa Tauri y el equipo Haas. Buena carrera que han realizado Alexander Albon, muy buen debut de Logan Sargent, que al final empezaba 2 posiciones, empezaba a la par que su compañero de equipo, en la salida sube solo una posición menos, suben los dos, creo recordar 3 posiciones, Logan Sargent subió 2 posiciones y pues realizó un gran debut, una grata sorpresa que yo por lo menos me he llevado y finalmente acabó en 12º lugar también, así que está bastante bien la carrera que ha hecho Williams y como digo, puntos súper valiosos con la dificultad que van a tener este año. Por parte del equipo Alfa Tauri, pues bueno, se han quedado a las puertas. Digo lo mismo de Williams. Alfa Tauri era el equipo que estaba predefinido como último de la parrilla también, junto al equipo Williams. Y más o menos Yuki Tsunoda acaba en un 11º puesto, que no está del todo mal, en un 11º puesto peleando con Alexander Albon hasta la última vuelta, hasta el último momento, quedándose a poco más de un segundo por entrar en puntos. Entonces no está del todo mal. Y un Nick de Vries que bueno, no fue su mejor debut, cayó hasta el 14º puesto, pero sí que hay que comentar que Nick de Vries, cuando sale el Virtual Safety Car provocado por Charles Leclerc, todo el mundo para por boxes y pone neumáticos blandos, menos Nick de Vries. Por lo tanto, Nick de Vries luego fue comido y acabó en ese 14º puesto. Aún así, un debut que podría haber sido mejorable, pero lo que estoy diciendo, a ver, Alfa Tauri se ha quedado a las puertas de los puntos y ha estado cerca de conseguir ese punto valiosísimo que estoy diciendo que ha conseguido en este caso el equipo Williams. No está del todo mal y han quedado por delante de, por ejemplo, el equipo Haas. Un equipo Haas que mejorable, el año pasado empezaron aquí con un 5º puesto,
piloto, en este caso, pues bueno, Kevin Magnussen, que fue el único piloto que decidió hacer una salida diferente, es decir, una estrategia diferente a la salida, estaba muy abajo, entonces le daba también un poco igual, y puso neumáticos duros. El resto de la parrilla puso neumáticos blandos menos él, que él puso neumáticos duros, y la verdad que no le ha ido mal, fue escalando posiciones hasta finalmente el 13º puesto. Por el otro lado del equipo Haas, por el otro lado del box, pues bueno, Nico Hülkenberg, que después de una grandísima clasificación metiéndose en Q3, salía en 10º puesto, ha bajado posiciones hasta el 15º. Al final no ha sido el mejor debut para Nico Hülkenberg, pero bueno, también hay que tener en cuenta que yo creo que la clasificación engañó un poco porque al final Nico Hülkenberg es un piloto que lleva 3 años sin estar en Fórmula 1, entonces bueno, veremos cómo sigue evolucionando, pero ha estado un debut que bueno, un redebut que muy mejorable para Nico Hülkenberg. Y esto básicamente es la parte del resto de la parrilla. Y eso ha sido este vídeo análisis, por así decirlo, detenido, detallado, tranquilo, contándoos todo lo que quería contar de ese Gran Premio de Bahrein. ¿Habrá cosas que me he dejado? Pues posiblemente, pero estaré encantado de saber vuestras opiniones acerca de todos los temas que hemos estado hablando aquí en los comentarios de este canal, que yo estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.